Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos cada día. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar el interesante tema que se titula La crucifixión. La crucifixión. Mis apreciados amigos, vamos a leer inicialmente Mateo capítulo 27, versículo 31 al 53, que nos dice: después que lo hubieron encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, hallaron a un cirineo llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de probarlo, no lo quiso beber. Después de crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos, echando suerte en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: Este es Jesús, Rey de los judíos. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo sus cabezas le decían: tú que derribas el templo en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, los principales sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbralo. Ahora, si lo quieres, ya que dijo: soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo, dijeron: a Elías llama. Al instante, uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Mis apreciados amigos y hermanos, una vez una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. La nueva de su condena se había difundido por toda Jerusalén y acudieron al lugar de su ejecución personas de toda clase y jerarquía. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar
a los seguidores de Cristo si Él les era entregado. Así que los discípulos y creyentes de la ciudad y regiones circundantes pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros, magullado y ensangrentado. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús, y se pusieron también cruces sobre ellos. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Desde la cena de Pascua que tomó con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebido. En el huerto del Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cristo no había desfallecido, no había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso, se había portado con firmeza y dignidad. Pero cuando después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión, se burló de él y lo vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga, otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación le habría impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. A pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de sacerdotes y príncipes, un grupo de mujeres expresaron su compasión. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en llanto lastimero. Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo, aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él, sabían que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por un sentimiento de compasión humana. No despreció su compasión, sino que ésta despertó en su corazón una compasión más profunda por ella. Y le dijo: hija de Jerusalén, dijo, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba Cristo, miró hacia adelante al tiempo
de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer, iban a morir con sus hijos. Amigo, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo entonces: comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo. El Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continúa en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no puede expresar. Amigo, nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permaneció paralizada y con aliento en suspenso miraba el Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjeron violentos terremotos que hizo caer a la gente en racimo. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a la llanura. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacía postrado en el suelo. Quiera Dios, apreciados amigos y hermanos, que este interesante tema nos ayude a buscar a Dios de todo corazón, valorar su muerte. Hay un precioso himno compuesto por E.L. Maxwell. Se titula Sangró mi soberano Dios. Dice: sangró mi soberano Dios, murió mi Salvador. Su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame, que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Por mis pecados y maldad, Él en la cruz gimió. ¡Qué amor, qué gracia, qué piedad! Sin par así mostró. Debió ocultar el sol su faz cuando el Señor Jesús, por las criaturas en rebelión, humilde fue a la cruz. Yo también, al ver su cruz, el rostro encubriré. Con lágrimas de gratitud mi alma inundaré. Mas no con llanto pagaré la deuda de su amor. Mi ser entero dóytelo, no puedo más, Señor. Quiera Dios, apreciado amigos y hermanos, que estos temas que grabamos cada día nos ayuden a prepararnos para reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a esta tierra. Te invitamos para que escuches estos temas cada día por YouTube, Gustavo Pacheco N. Tema de gran reflexión. Que Dios te bendiga, amigo.